8:08 de la mañana, luego de revisar esta información lamentable por demás que sigue dando tema de qué hablar además en Estados Unidos y Venezuela, pues vamos a iniciar conversación con Olga Álvarez, abogada constitucionalista, además experta en asuntos en temas electorales. Bienvenida. Gracias, Esther. Un placer tenerla por acá nuevamente. Bueno, hay un tema electoral que está en la palestra pública, ocupa la agenda informativa de nuestro país, una fecha que ya se dio por parte del Consejo Nacional Electoral, luego de un petitorio además de la Asamblea Nacional Constituyente de que se hicieran los comicios presidenciales antes del 30 de abril. Hay mucha crítica y mucho desconocimiento, también hay que decirlo, de lo que es la influencia, en este caso de la Asamblea Nacional Constituyente, en esta convocatoria. La gente dice, ¿por qué no las convoca el CNE si es el ente pues rector electoral? Explíquenos, por favor. Bueno, estamos en un momento constituyente que tiene unas características particulares que escapan de lo convencional constitucional. ¿Okay? Por ejemplo, las elecciones presidenciales se pidieron adelantadas hace unos meses atrás, lo pidió un sector de la oposición, querían adelantar las elecciones presidenciales. En ese momento no podían adelantarse porque sí, efectivamente, era inconstitucional adelantar el periodo que establece la Constitución en cuanto a la elección del presidente. Pero en este momento hay un poder constituyente que ha sido activado y que está en funciones. El poder constituyente, por el artículo 348, tiene la posibilidad de transformar el Estado, de crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. O sea, son 3 mandatos que permitió el constituyente del 99, o que facilitó y que dejó plasmado claramente en la Constitución del 99. Es decir, en ese proceso de transformación del Estado y en ese interés del poder constituyente originario garantizar la paz, se decidió relegitimar autoridades locales, regionales y ahora una autoridad nacional que es el presidente de la República en el año que correspondía, pero adelantándolo, además de acuerdo a un diálogo que se efectuó, cuyo acuerdo no se suscribió por parte de uno de los actores que estaba en el diálogo, pero que quien fijó la fecha fue esa mesa de diálogo, el 22 de abril, fue una fecha que fue prevista en las conversaciones entre la oposición, el gobierno y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, representación del Poder Constituyente originario. O sea, digamos que fue una fecha acordada por diferentes sectores. Entonces fue la fecha que se decidió, se convoca, tiene competencia la Asamblea Nacional Constituyente para convocar directamente, pero es el Poder Electoral quien va a administrar todo el proceso electoral, quien va a decidir el cronograma electoral y quien va a llevar el cumplimiento de las leyes electorales que están vigentes en este momento para la elección presidencial que vamos a tener. Hay otra duda que surge. La Asamblea Nacional Constituyente, que como bien usted lo explica, está en funciones, tiene uno de sus objetivos o de su misión, por llamarlo de alguna manera, es cambiar la Constitución. Sí. Si la Constitución del 99 es la que está vigente, porque entonces la Asamblea Nacional Constituyente tiene competencia para convocar una elección a pesar de que no ha cambiado la Constitución. Porque en esas competencias que tiene para transformar el Estado, reestructurar lo que crean necesario, estamos en un momento constituyente, es decir, hubo una emergencia, hubo una situación que amerita que el Poder Constituyente asuma las riendas del Estado y las riendas del ordenamiento jurídico. O sea, en ese sentido puede dictar leyes constitucionales como él estaba haciendo, que tienen la vigencia que determinará finalmente en la redacción de la última Constitución que se va a refrendar por el pueblo venezolano. Ahí decidirá en disposición transitoria si continúan vigentes, si se incorpora el texto o se les baja el rango de constitucional a rango legal. Pero ellos tienen competencia para crear un nuevo ordenamiento jurídico. Si revisa el artículo 348 está clarito, transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico si es necesario y redactar una nueva Constitución. De hecho, en el 99 hubo una reestructuración, se ratificaron los poderes, se ratificó el presidente de la República en el 99. En el 99 el presidente convocante entregó el poder a la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente lo ratificó. De igual manera sucedió en esta oportunidad. Todas las ramas del poder público ratificaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero ella tenía la potestad, que además fue un riesgo que asumió el convocante asumió el riesgo de decir, invito a un poder constituyente a activarse, convoco al poder constituyente originario, pero ese poder constituyente puede haber dicho, te ceso en tus funciones, coloco un presidente interino hasta que llame a nuevas elecciones, hasta que convoque. Eso pudo haber pasado en un poder constituyente originario activado. En este momento lo que se hizo fue ratificar y solamente se adelanta por razones de necesidad. O sea, es necesario relegitimar al presidente de la República porque ha sido una petición permanente, constante de sectores de la oposición que han participado en la mesa de diálogo. Ha habido precisamente, y ese mismo sector de la oposición pues critica lo que es el tema de las condiciones. Se está denunciando la inhabilitación, y bueno, ya es un hecho, la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad,
Se denunció además también que fueron lapsos que no correspondían o quizás no estuvieron acorde para que organizaciones políticas como por ejemplo Voluntad Popular o Primero Justicia pues no validara lo que era su tarjeta y su color y su logo ante el tarjetón electoral. Hay denuncias de que no hay condiciones. ¿Usted considera que hay condiciones para que se hagan unas elecciones libres y transparentes? Sí, totalmente. Estoy convencida de que están todas las condiciones dadas y las condiciones que se conversaron en la mesa de diálogo en República Dominicana las está asumiendo el Poder Electoral en este momento y de hecho tiene todo el respaldo de la Asamblea Nacional Constituyente, del Presidente de la República, que de hecho en la apertura judicial del año judicial de este año, él comenta en su discurso que además solicita, exhorta al Poder Electoral para que amplíe el registro electoral, los días del cronograma para el registro electoral en el exterior y que incluso ordena él como Poder Ejecutivo que se reabra los consulados que fueron cerrados por razones de violencia contra esos consulados, ¿no? Con unas situaciones que se dieron con anterioridad. Entonces hay condiciones. El tema de la tarjeta de la MUT es un tema que ya venía sonando desde hace tiempo porque en sentencias reiteradas se evidencia, desde la Sala Constitucional, que efectivamente ha habido una doble militancia. Se llama renovación de los partidos políticos. Si ves cuál es el universo que compone la Asamblea del 2015, la mayoría asamblearia del 2015, ninguno es militante de la MUT. O sea, la MUT realmente no tiene una estructura organizativa de partido político. Quizás sí debió haberse presentado, haberse inscrito como una alianza, pero no con la figura del partido político. Yo creo que allí hay que revisar qué pasó con la Comisión de Financiamiento y Partidos Políticos. Desde el año 2015, porque la MUT participó en las elecciones. Claro, yo por ejemplo ha sido una de las críticas que he dicho en todo momento que la MUT para mí no era un partido político, era una alianza de partidos políticos. De hecho, Luis Salamanca en un escrito reciente lo dice, es que la MUT efectivamente no es un partido político, es una alianza de partidos que se agrupan, que están integrados en una tarjeta, pero tienen la figura de alianza, no de partido. Esa fue la equivocación que cometió, a mi entender, la Comisión de Partidos Políticos al registrarlo con una figura que no era la correspondiente con su estructura. ¿Y en qué incurre allí entonces el CNE si se permitió esa figura en el 2015, por ejemplo? No, bueno, para poner un ejemplo en materia electoral, lo que ya sucedió y ya se realizó, ya eso fue en eso. O sea, tú no puedes quitarle el curul a los electos por la tarjeta de la MUT, porque eso ya hubo una expresión de la voluntad popular, ya eso pasó. Ya no puedes vulnerar la expresión de la voluntad popular, pero en este momento ellos tendrían que relegitimarse en todo caso, si quieren organizarse como partido político, presentar su militancia, presentar los requisitos de la ley de partidos políticos para poder inscribirse nuevamente como un partido político y no como una alianza de partidos, tendrían que hacerlo. Cosa que veo complicada porque los partidos políticos que convocaron a renovación no lograron, dos de ellos importantes no lograron renovarse. Entonces, eso es un tema de, bueno, ¿qué capacidad tienes tú para llamar a tu militancia a confiar en ti y a decir, mira, presto mi firma o expreso mi voluntad de que quiero que siga siendo un partido político? Tenemos que hacer una breve pausa, abogada, y quiero que conversemos al regreso sobre el tema de Somos Venezuela y el tema PSUV. Hay sectores que aseguran pues que se pudiera incurrir en una doble militancia. Sin embargo, Delcy Rodríguez, que es la representante de Somos Venezuela, ha dicho pues que hay que renunciar precisamente al Partido Socialista Unido de Venezuela para militar en Somos Venezuela, pero aclarar si es o no un partido político, porque el presidente ha dicho que no, pero Diosdado Cabello ayer dijo que sí, constituyente por el Estado Monagas. Estamos conversando con Olga Álvarez, abogada constitucionalista, experta además en temas electorales. Ya venimos. Usted está viendo